A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Mi Derecho a Hablar. El día de hoy, como todas las semanas, conversaremos sobre temas relacionados con derechos humanos y aquellos temas que están vinculados con esta situación y que nos afectan en el día a día. Para el efecto, el día de hoy hemos invitado a dos personas que están al frente, a dos líderes que están al frente de los trabajadores del transporte del Ecuador. Con ellos vamos a conversar sobre el derecho y la seguridad vial, la movilidad humana, el derecho de los usuarios y también de los trabajadores del transporte a condiciones laborales óptimas para poder ejercer la profesión y en general aquellos temas que están vinculados con el transporte público y que en el día a día también se han visto vulneraciones a nivel nacional. Queremos saludar a la audiencia también de Plus TV de Loja que nos está escuchando de manera diferida. Un gusto poder también estar en esas pantallas de Plus TV y enhorabuena que podamos también conversar en esa ciudad y en ese espacio sobre el tema. Omar Delgado, presidente de la Asociación de Trabajadores del Transporte. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está la situación del transporte público, el servicio del transporte público y su relación con los derechos humanos en el país? Saludos Paulina, muy buenos días, gracias por la invitación. Aplaudimos esta iniciativa de parte suya y de parte del canal que nos abre las puertas para dar a conocer a la ciudadanía en general los casos que pasa con los trabajadores del transporte. Dijo transportistas, no, nosotros somos con el compañero vicepresidente Guillermo Calero, somos representantes de los trabajadores del transporte, quienes somos conductores, azafatas, ayudantes. Bueno, no, nosotros como trabajadores del transporte y directivos que somos, nos hemos puesto en el plan de hacer una campaña de ser guardianes de nuestra profesión, de preocuparnos por el trabajador, por el conductor y por la ciudadanía en general. Nosotros queremos evolucionar, como conductores, trabajadores queremos evolucionar, ser más responsables con la ciudadanía, con el servicio, porque sabemos que el pasajero al momento que sube, él paga su pasaje y él tiene el derecho de ser atendido con la más alta amabilidad de los trabajadores que somos, tales como conductores y azafatas. Sino lo que nosotros estamos reclamando al gobierno en general, porque son 14 años que no se ha topado el tema de los pasajes. Son hace 14 años a 25 centavos, le hablo aquí en Quito. Nosotros entendemos, pero no justificamos, ¿no?, que el propietario, el transportista en este caso, no pueda cumplir con los derechos de los trabajadores del transporte. Un llamado a la ciudadanía, al gobierno, a las autoridades que analicen esos puntos, porque imagínense, hace 14 años, si no me equivoco, el sueldo estaba a 160 el mínimo, hablamos de la mano de obra. ¿Se ha tomado en cuenta eso? No se ha tomado en cuenta. Nosotros queremos hacer mesas de diálogos, invitándole a los transportistas, a la Agencia Nacional de Tránsito y, ¿por qué no decir a la ciudadanía, a los peatones, cómo podemos evolucionar? Somos parte, responsables de este gran cambio, somos todos, empezando aplaudiendo nuevamente, como le digo Paulina, les damos las gracias por abrirnos este espacio, por permitirnos ser escuchados los voceros sin voces, porque nosotros nunca hemos tenido la oportunidad o estos espacios donde la gente sepa cuál es la raíz, los problemas y cuáles serían las soluciones. Nosotros estamos dispuestos a conversar con la ciudadanía, con transportistas, Agencia Nacional de Tránsito y todos los entes que puedan aportar con soluciones, ser parte de las soluciones, no de los problemas.
Bueno, ha mencionado un tema importante. Hay una gran diferencia entre los transportistas, que son los dueños o los propietarios de los buses, y también las compañías de transporte que vienen a ser una suerte de empleadores. Y por el otro lado están los trabajadores que bajo contrato son conductores, son asistentes, son azafatas y que no son necesariamente los propietarios de los vehículos, ¿no? Ahora, se menciona muchísimas cosas aquí, Omar. Se ha dicho que es necesario revisar las tarifas de transporte, que es necesario garantizar los derechos laborales. Yo le quiero preguntar al vicepresidente de la asociación, a Guillermo Calero, ¿cómo se puede dar esto en un contexto en el cual la calidad de servicio del transporte no necesariamente ha sido la más óptima? Paulina, muy buenas tardes. Bueno, en esta situación, en esto del pasaje, si es verdad, no se ha subido en tantos años, no se ha hecho la revisión. Sin embargo, los transportistas han mejorado las unidades. Hoy Quito cuenta con el nivel casi del 85-90% de unidades nuevas. Entonces, pero lo que pasa es que tampoco no se ha fijado en los trabajadores del transporte. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no somos, nosotros no tenemos nuestros derechos. Trabajamos de exceso de horas, entonces esa situación es la que nosotros como dirigentes queremos cambiar. Queremos dar un mejor trato al usuario, más amabilidad, respetar las señales de tránsito, cumplir con los horarios, porque este es un buen servicio el que queremos dar a la ciudadanía. No es un buen servicio el que les deja y les coge en la puerta de la casa o cuando pasa el carro justo salen, sino a horarios, a tiempos determinados, dejarles en las paradas. Así nosotros seguimos mejorando el sistema. Bueno, aquí ha habido un tema, Omar, y es que efectivamente los problemas como accidentes de tránsito, hace unos días hubo también un problema en la vía Ambato, donde se volcó un vehículo San Pedrito y hubo una persona fallecida lamentablemente, y hemos conocido lo que pasó con la cooperativa Loja, lo que pasó con Transportes Ecuador, lo que ocurrió también con Rutas Portovejenses, inclusive ahí se trataba de un conductor que era de nacionalidad extranjera. El cuestionamiento sobre su licencia profesional no se conoce todavía, ni hay una explicación relacionada con ese tema. Pero efectivamente este tipo de sucesos que han ocurrido en los últimos meses han desatado un debate nacional con respecto a que no existe una adecuada calidad ni una adecuada prestación de servicio de transporte público, inclusive estigmatizando a los conductores principalmente, quienes se llevan la peor parte y la mayor responsabilidad social, porque son ellos los culpabilizados al final de todos los accidentes. Sin embargo, hay una realidad que detrás de eso que no se ha contado, que no se ha visibilizado, y es precisamente el tema de los derechos laborales de los trabajadores. Lima y Bogotá han hecho estudios relacionados con o que establecen una relación entre la poca garantía de derechos laborales y los accidentes de tránsito y la mala calidad de servicio en el transporte público. ¿Qué nos puede decir, Omar, usted al respecto? Bueno, mi querida Paulina, de verdad, efectivamente, cuando pasa este tipo de cosas, un claro ejemplo que usted puso, el de la cooperativa San Pedrito, en la ruta a Ambato hubo un accidente, a lo cual cuando hay este tipo de accidentes donde estamos involucrados los trabajadores del transporte, hablamos del caso del compañero conductor de la unidad de San Pedrito. Imagínense que en las noticias salió y hubo testigos quien supieron indicar que fue una irresponsabilidad de un peatón, pero lastimosamente vivimos en ese grave error donde somos satanizados los conductores. Gran parte de responsabilidad hay aquí, tanto de los peatones, conductores, Agencia Nacional de Tránsito, la falta de subir, de revisar el pasaje. O sea, prácticamente aquí vienen muchos factores, mi querida Paulina, hay muchos factores, por eso nosotros invitamos a la Agencia Nacional de Tránsito, invitamos a la ciudadanía, incluso hay un acercamiento ya con los propietarios, con los transportistas, donde podamos
reclamar lo justo, o sea, un trabajo digno, un sueldo justo para todos, donde nosotros como conductores, como trabajadores del transporte, queremos ser guardianes de nuestra profesión, darle el servicio óptimo que se merece un usuario, porque también cabe recalcar que aparte de Omar Delgado, Guillermo Calero o cualquier compañero conductor, también es padre de familia, también es hermano, también es hijo. Y nosotros sabemos que nuestros familiares también son usuarios de las unidades. Y dice un dicho, nunca hagas lo que nunca te gustaría que te hagan a ti. Entonces, un claro ejemplo también está con la Agencia Nacional de Tránsito, lo que se dio en las rutas portevejenses. La satanización fueron los conductores, los asesinos, los criminales, y considerados la última rueda del coche. Pero hay factor de responsabilidades. ¿Quién emitió la licencia? No es con un término de racismo. ¿Quién emitió la licencia, el documento habilitante a la persona, al conductor venezolano que tuvo 30 puntos en la licencia? Tuvo una unidad en óptimas condiciones, señaléticas en las vías. Entonces, a manera de profesionales, conductores, sabemos que no hay una factibilidad, un margen para decir, ¿sabe qué? La unidad fue mala. Lastimosamente también hemos denunciado nosotros, vean lo que está dando hoy por hoy. Ayer se vio los casos de corrupción que hubo en este proceso de regularización. Lastimosamente hay mucha corrupción en los trabajadores del transporte, en el sistema del transporte. Todo es una corrupción, y hacemos un pedido a la Contraloría General del Estado que haga una fiscalización incluso en los corredores de los corredores de aquí de Quito. Imagínense, hay multas ilegítimas, multas de $120, multa de $40, multa de $60, multa de $70, cuando se dice claro que la multa al trabajador tiene que ser máximo el 10% de lo que percibe, pero son automáticos. Aquí en la empresa metropolitana de pasajeros sacaban una multa de $120, creo que llegó hasta de 150 la multa, ¿no? Sí, hasta 150. Multas de $150, o sea, ¿a qué se refieren eso? ¿Basados en qué artículo? ¿O a qué artículo o a qué ley se basan para sancionar a ellos? Esos son abusos. Discúlpeme, mi querida Paulina, usted como conocedora de derechos humanos, eso es violaciones a los derechos humanos y violaciones al trabajador. Entonces, a eso es lo que nosotros pedimos. O sea, aquí para dar solución a este problema que se está viviendo los trabajadores del transporte y la ciudadanía en general, tenemos que hacer un ahondamiento a todo el sistema. Como le digo, trabajadores del transporte, ciudadanía, Agencia Nacional de Tránsito y los corredores. Eso es, mi querida Paulina, desde mi punto de vista. Ok, Guillermo, hay un fenómeno que se llama la guerra del centavo. Y eso es una de las principales causas por las cuales, por ejemplo, los conductores se corretean en las vías, tanto en las zonas urbanas como la ciudad de Quito u otras ciudades del país, porque no es un tema solamente de la ciudad de Quito, y también en las carreteras interprovinciales. La idea de la guerra de centavo, eso no es una de las causas de los accidentes de tránsito en el país. Paulina, sí, la verdad es que la guerra del centavo sería una de las principales causas, entre otras, ¿no? Porque hay muchas ¿En qué causas. consiste la guerra del centavo? La guerra del centavo es prácticamente que nosotros como trabajadores, como conductores, nosotros tenemos que hacer una caja para el propietario. Ya. Y lo que sobra es para nosotros. Hay muchas veces que, por ejemplo, el carro de adelante nos fue aguantando y no avanzamos muchas veces a completar ni siquiera la caja. Entonces es un día perdido para nosotros. Eso significa, por ejemplo, que hay que acumular un mínimo de ¿cuánto para los dueños o los propietarios de los vehículos? ¿$20, $30? Bueno, en diferentes líneas varían las cajas, igualmente en el sistema lo que es interprovinciales igualmente, pero más o menos hablemos de unos 140, unos 130, pero ya libre de lo que es el chofer. ¿A la semana, al mes? Diarios. Diarios. Sí, de lo 130 que es... diarios que son para el dueño del vehículo
Y luego ustedes tienen que conseguir para el día a día, ¿no? Sí, aparte de eso hay que tanquear el diésel, hay que pagar al cobrador, sacar de la comida y ahí lo que sobra es para el Más o menos, ¿cuánto les queda en el día a los trabajadores? Cuando es un día bueno, entre unos 25 30 dólares. Ya el dueño del vehículo, 130, 140 Sí, más o menos. el dueño, él siempre coge su caja fija. Ya. Entonces ellos, sea que este es el día bueno o este es el día malo, igualmente reciben lo mismo. Ya, y esto hace que, por ejemplo, entre buses se correteen cuando tienen la misma ruta. Digo Sí, yo, la vía Loax-Santo Domingo, por ejemplo. Sí, la verdad es que esto también tiene bastante culpa la Agencia Nacional de Tránsito, que ya que se han emitido las frecuencias sin hacer un estudio debido. Porque hay muchas veces que a 5 minutos sale un carro y a 5 minutos sale el otro, y ahí no hay no hay un correcto estudio para que los carros vayan a cierto tiempo, sino muchas veces hay ocasiones que salen hasta en el mismo tiempo. De hecho, no se analiza la demanda, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que de martes a jueves el negocio del transporte público no es tan rentable como los fines de semana, no se llenan los buses en fines de entre semana como en fines de semana, por lo tanto en los feriados están peleándose los pasajeros. Así, sí, ¿no? En fines de semana, bueno, es un poco más tranquilo porque como hay bastante afluencia, ya casi de los terminales salen llenos, ya salen con capacidad, entonces van una sola. Entre semana, en cambio, como no hay, entonces ahí viene el aguante, el correteo, y en los interprovinciales usted sabe que en la carretera muchos tienen que exceder incluso hasta los niveles de velocidad reglamentarios, que toca pasarlos de los 90 kilómetros muchas veces por rebasarle al compañero de adelante para llevar los pasajeros, ¿no? O incluso en los interprovinciales pasa acá al norte que hay mucho control de la aduana, de la policía, narcóticos, todo ellos, y cada que les cogen ellos se demoran por lo menos entre 15 y 20 minutos en revisar en todo el vehículo, revisar a los pasajeros, y los señores tienen un tiempo determinado para llegar desde allá acá al terminal. Si no les ponen una multa, que es la multa que Omar mencionaba. Sí, les ponen una multa o no les dan la frecuencia. Entonces, si el carro no tiene la frecuencia, no puede salir. Y entre semana, ¿ha habido casos en los cuales el conductor se va sin dinero a su casa? Y muchas veces sí nos ha tocado, es lo que avanzamos a sacar muchas veces el taxi y la comida, y no llevamos más. O sea, prácticamente trabajan gratis. Así hay días que sí pasas así. Entonces por eso nosotros queremos como asociación exigir de que tengamos un contrato de trabajo y tengamos un mensual. Porque muchas veces no es culpa de que no haya, y más que todo con los correteos lo que estamos logrando es dar un mal servicio a la ciudadanía. Ok. Omar, evidentemente aquí hay una suerte de precarización laboral de los trabajadores de transporte que es algo que no se discute en el país. ¿Por qué no se debate el tema en el país y cuál ha sido la propuesta de Azotracet? Bueno, nosotros como Azotracet hemos propuesto muchas cosas. Entre eso, primeramente, el gobierno tiene que revisar, ver que los propietarios lastimosamente no han sido tomados en cuenta para, como le decía, hace 14 años no se ha topado el alza de los pasajes, y muchas veces dicen, pero ellos ganan 5,000, 6,000 dólares, ganan. En efecto, ellos en los corredores cobran 6,000 dólares, mi querida Paulina, pero una cosa es ver, palpar y sacar las cuentas. Yo, como les dije una vez a unos dirigentes, hagamos una propuesta con factibilidad, con números reales, porque es fácil decir, ¿sabe qué? En Ecovía cobran 5,000, 6,000 dólares. O sea, se dice vulgarmente, no todo lo que brilla es oro. Imagínense, de combustible gastan 1,000 dólares mensuales. 1,000 dólares de combustible. Entre mantenimiento son como 400 dólares. Entre eso, el sueldo del conductor, el sueldo de la azafata, con los beneficios de ley. O sea, ellos tienen que sacar un estudio, decir, ¿sabe qué? Nosotros como transportistas necesitamos, por decir, hablemos para el sueldo del conductor y la azafata, que sería lo que está en la ley, 8 horas cada uno. Deberían sacar, por ejemplo, hablemos, el sueldo del conductor profesional está de 587, hablemos de 2 sueldos, 2 seguros, hablemos de los beneficios de ley, son 2. En azafata es el 387, que es el Eso mismo. en este momento no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, es que lastimosamente no es justificable, pero sí es de entendible. Nosotros hemos conversado con los propietarios y le hemos puesto, y en cierta manera tienen razón, lo que ellos cogen, lo que ellos reciben no les alcanza. Hoy por hoy un transportista
trabaja a pérdida. Y muchas veces la gente dice, pero ¿cómo es que trabajan a pérdida? Entonces cojan y vendan y háganse. Pero Omar, ¿cree usted que la solución es trasladar el costo al usuario o cuál sería el mecanismo? Yo pienso que todo es cuestión de analizar. Por ejemplo, en los repuestos, y usted ve que el diésel ha subido, el aceite ha subido, las llantas han subido, los repuestos han subido. O sea, deberíamos sentar a conversar, ver soluciones, ser parte de las soluciones. Yo que sé, con los propietarios, hablar, que les dé el gobierno, que les exonere la traída de los repuestos, les exonere la traída de los vehículos. Pero aquí hay un problema de fondo, Omar, aquí hay un problema de fondo y es que independientemente de esos incentivos para los dueños del transporte, que son para los propietarios, que de todas maneras están llevándose diariamente $140 al día, ¿no? Ellos no están perdiendo necesariamente como sí lo hacen los trabajadores del transporte. En ese caso, mirándolo ya desde el punto de vista de la precarización laboral y los derechos de los trabajadores del transporte, más allá de los incentivos, ¿cuál debería ser el mecanismo? Por ejemplo, Guillermo plantea que haya un pago mensual de, qué sé yo, de un sueldo como el que usted ha mencionado, o de un básico, o de mecanismos que permitan garantizar también la seguridad ocupacional de los trabajadores del transporte. Y por el otro lado, también pensar en el usuario, que no debería trasladarse el problema o que se gane, aquí no debería haber una rentabilidad para una persona que se propietaria del transporte y trasladarle los costos al usuario. Entonces ahí, en esa línea, los trabajadores de transporte, ¿cómo están mirando? ¿Cuál es la propuesta que plantean para que se garanticen derechos laborales de los trabajadores, que los usuarios tengan también sus derechos asegurados y que los trabajadores de transporte también puedan ganar, pero sin que esto signifique una explotación laboral exagerada en contra de un sector de la población, los usuarios y los trabajadores? Así es. Pero, mi estimada Paulina, aquí faltó mi compañero Guillermo recalcar que son $140 que hacen diario la buseta. De los $140, póngale diésel, descuéntele el mantenimiento, descuente de los tickets del diario, descuente de la azafata, descuente del conductor. Y no es que el propietario se mete los 140 líquidos. De los 140 al dueño le quedará unos 80, unos 70, unos 60 creo que le queda libre, ¿no? Hay muchas líneas que no. Muchas líneas, sí, por ejemplo, le hablo al sur, en la cooperativa 6 de diciembre, la línea Barrio Nuevo. Si usted corre con suerte, al dueño le quedan unos 15 o 20 dólares. O sea, ahí depende de líneas. Yo creo que para dar solución a esto sería de conversar con los transportistas, con el gobierno, la ciudadanía en general, hacer un estudio de factibilidad, decir, ¿sabe qué? Es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo criollo. Usted tiene un salón y quiere, por ejemplo, yo voy y le digo, ¿sabe qué? Por favor, señora, necesito que me dé unos 30 almuerzos. Entonces hacemos primeramente un evalúo, ¿no? Un cálculo, que por ejemplo si yo quiero ceviches me va a costar más, si yo quiero un almuerzo tradicional me va a costar unos $2.30, entonces tenemos que hacer más o menos un estudio así, sabiendo cuánto gasta, cuánto invierte y cuánto debería ser la utilidad del propietario. Por eso le digo, o sea, debemos sentarnos a conversar. Y también garantizando los derechos de los trabajadores, por supuesto. Exactamente, ¿no? Pese a que los derechos de los trabajadores del transporte está escrito en el Código Laboral, está tipificado en el Código Laboral, en la Constitución. Si no, lastimosamente no hay quien haga cumplir. Y por eso es lo que como asociación hemos tenido descabezamientos y hemos sido perseguidos, porque o sea, los propietarios dicen, bueno, estos señores son enemigos. No, nosotros no somos enemigos, pero muchas veces nosotros hemos querido conversar con ellos y hemos sido mal vistos. Nosotros por exigir nuestros derechos que por ley nos pertenece, somos mal vistos. Entonces, lastimosamente los transportistas, los propietarios no han tenido representantes, no han tenido dirigentes que hagan de luchar por un bien común, por un bien de todos. Lastimosamente ha habido mucha corrupción desde ahí, que entran los dirigentes y ven intereses personales. Okay. Bueno, Omar, y Guillermo, se nos ha acabado el tiempo. Decirle a la audiencia que en el país hay más o menos unos 60,000 o más trabajadores del transporte público urbano, transporte interprovincial, choferes también de las instituciones públicas, del sector privado, que merecen la garantía de sus derechos laborales. Aquí se ha hablado con claridad sobre la precarización laboral, sobre la situación de algunos conductores que se van a veces a su casa
sin ningún tipo de ganancia, sin ningún tipo de remuneración. Creo que es momento de sentarse, como efectivamente lo ha mencionado otra sede, en un gran diálogo que supere las coyunturas, que no sea únicamente cada vez que hay un accidente de tránsito que el debate nacional se enuncie o que vaya realizándose y que luego se olvide o quede pendiente para la próxima coyuntura o el próximo accidente, sino que pensemos en una reforma integral del sistema de tránsito del país, una reforma a la ley de tránsito que garantice los derechos de los trabajadores, garantice los derechos de los transportistas, de las compañías de transporte y que garantice desde luego los derechos de las usuarias y los usuarios que de ninguna manera pueden asumir los costos de una política pública que no necesariamente ha respondido o ha tenido un enfoque de derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.